una definición significativa del término cultura es reconocer que cada una es una constelación única y siempre cambiante que identificamos por medio de la observación y el estudio de su lengua, religión, organización social y económica, artes decorativas, historias, mitos, prácticas y creencias rituales, así como toda una serie de rasgos y características adaptativas. La dimensión plena de una cultura abarca tanto las acciones de un pueblo como la índole de sus aspiraciones, la naturaleza de las metáforas que inspiran sus vidas. Y ninguna descripción de un pueblo puede resultar completa sin una referencia al carácter de su tierra natal, la matriz ecológica y geográfica en la cual han resuelto vivir su destino. Así como el paisaje define el carácter, la cultura brota de un espíritu del lugar. Papúa Nueva Guinea en el recuerdo. En Papúa Nueva Guinea se hablan más de 800 lenguas, más del 10% del total mundial. Las que relataremos aquí son solo algunas de las extraordinarias historias de estas tribus. Los ancianos dicen que hace miles de lunas, en las regiones montañosas de las tierras altas centrales, una tribu hizo un descubrimiento que iba a cambiar la vida de su pueblo para siempre. Ocurrió en una partida de caza, cuando dos amantes se apartaron para buscar un momento de intimidad. Una piedra no tiene nada de especial en principio, pero puede que, al clavársele a ella en la espalda, hiciera que tuvieran una revelación sobre su utilidad. Primero como herramienta y después como arma. El hacha de piedra no fue simplemente un arma que cambió la forma de luchar. Pronto se convirtió en un recurso con el que comerciar por todo el territorio. Estas herramientas se extendieron por la región de las tierras altas hasta que finalmente llegaron al mar,
donde se intercambiaban por las preciadas conchas de erizo de mar. Pero para fabricarlas, primero tenían que extraer la piedra. En las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, la existencia de los pueblos se rige por las normas de la venerada ecología. Todos los aspectos de la vida están marcados por los espíritus y los fenómenos naturales. Su energía, que se transmite a través de la naturaleza, es algo que reverenciar. Alguien canta en la distancia. La tribu tendrá algo que festejar, tal vez un nacimiento. Los habitantes de las aldeas cercanas se reúnen en una ceremonia tradicional en la que cantan, bailan y celebran un banquete. Es una ceremonia conocida como Sing Sing. Los primeros exploradores apodaron este lugar como País de las Maravillas, cuando descubrieron sus valles selváticos en la década de 1930. Es uno de los pocos rincones del mundo en los que todavía se puede observar el día a día de los estilos de vida tradicionales. Es frecuente que se desaten conflictos tribales por las tierras, las mujeres o los cerdos. Una ceremonia Sing Sing también se puede celebrar como la antesala de una batalla, un ritual en el que los guerreros se preparan cuidadosamente antes de luchar. Un pueblo pacífico fue asaltado una vez. Una tribu vecina secuestró a las mujeres y los niños. Al atardecer, los hombres consultaron a los ancianos para que los guiaran y se bañaron en el río fangoso. Cuando emergieron del lodo, ya no eran los mismos.
se habían convertido en los hombres de barro. La venganza era su único objetivo. Sus enemigos, aterrados y en inferioridad numérica, se vieron obligados a huir y a esconderse. Mientras tanto, en las tierras altas, algo tenebroso estaba sucediendo. En la profundidad de las grutas habitaba otra comunidad, pero el espíritu de la muerte estaba acabando con ella. O encontraban pronto una solución, o sería demasiado tarde para la supervivencia de la tribu. Si no eran capaces de vencer a la muerte, al menos tendrían que intentar engañarla. Estaban preparados para presentar batalla. La desaparición de su pueblo estaba en juego. Era necesario celebrar una ceremonia para invocar la protección de los ancestros. Y por fin comenzó la lucha.
Algunos se mantuvieron firmes, otros cayeron presos del pánico. Engañado, pensando que los súbditos que habían sido objeto de su ira estaban muertos y que lo único que quedaba de ellos eran fantasmas sedientos de venganza, el espíritu de la muerte siguió su camino. Fue el origen de los hombres esqueleto. En Papúa Nueva Guinea, tierra de belleza virgen y exótica, no solo predominan los valles escarpados y la selva. Una gran parte de la vida se desarrolla en sus costas y en sus territorios insulares. A unos 145 kilómetros al norte de la región más sudoriental de la isla de Nueva Guinea, un archipiélago de atolones de coral, las Islas Trobriand, se extiende a lo largo de más de 400 kilómetros cuadrados. Aunque polinesios, árabes y chinos ya habían navegado por sus aguas antes, hasta 1567 ningún europeo había sido capaz de surcar el Mar de Salomón. El primero fue Álvaro de Mendaña y Neira. El Mar de Salomón se caracteriza por su enorme biodiversidad marina y alberga especies pelágicas y territoriales. La tortuga verde y la carey habitan las aguas superficiales de las islas que salpican este mar. Un pescador de las Islas Trobriand trata de captar la atención de los tiburones que nadan en las profundidades. Hace sonar un instrumento hecho con cáscara de coco, mientras en las inmediaciones un delfín cuida de su cría. Las mantas también surcan estas aguas cálidas y seguras de los arrecifes de coral. La vida en el Mar de Salomón no ha cambiado desde hace siglos. Los nativos lograron resistir al empeño de los misioneros evangelizadores que durante el siglo XX trataron de aniquilar sus costumbres y creencias. Sin embargo, no han conseguido salir ilesos de la ofensiva de la modernidad. En las Islas Trobriand, como en el resto del mundo, la tempestad del cambio ha ido erosionando la sabiduría ancestral y las habilidades que se han cultivado durante generaciones. Para los indígenas, que se encuentran atrapados en las promesas y los sueños que ofrece la economía del capitalismo, aferrarse a sus tradiciones es la única opción para sobrevivir. Durante la temporada de cosecha del ñame en las Islas Trobriand, la vida se centra en las tradiciones. Los ritos que transcurren en la época seca, como el baile de tapioca, muy explícito sexualmente,
o deportes como el cricket de Trobriand son fuente de felicidad y unidad entre sus habitantes. El baile de tapioca es un espectáculo carnal en el que las caderas se mueven sensualmente, se palmean las nalgas y se tocan silbatos. Tiene su origen en el periodo de innovación en la danza y la música que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que se vio condicionado por la presencia de las tropas aliadas en las islas. Este baile se creó exclusivamente para interpretarse durante los partidos de cricket entre las diferentes aldeas. Ya al final de la época seca, en octubre, vuelven a sembrarse los ñames y el ciclo empieza de nuevo. Tendrán que transcurrir otros 9 meses para que estas trepadoras herbáceas, que se cultivan para consumir los tubérculos almidonados que producen, estén listas de nuevo para la cosecha. Una ballena azul, el animal más grande del planeta, emerge desde el fondo para respirar. El archipiélago de las islas de Entrecastó está ubicado a unos 30 kilómetros del extremo oriental de Nueva Guinea. Desde el punto de vista geológico, las islas están formadas en gran medida por las rocas del borde meridional de la placa indoaustraliana, que la colisión de placas impulsó violentamente hacia la corteza terrestre. En la región de Eisa Ala, en la isla Ferguson, los indígenas vigilan una colina. Dicen que los espíritus habitan el interior del cráter y que los ancianos son los únicos con la sabiduría necesaria para subir hasta allí y asomarse al abismo. El ave del paraíso de Goldie es una especie endémica de las islas de Entrecastó. Estas islas remotas y su selva esconden algo más que seres excepcionales. En sus cuevas hace tiempo que se ocultan los secretos más sagrados.
interior de las grutas descansan las calaveras de los jefes indígenas de generaciones ancestrales, y su sabiduría reverbera en las paredes de sus oscuras cámaras. Las islas de Entrecastó destacan por su actividad volcánica y cuentan con importantes campos geotérmicos, especialmente en el caso de Ferguson, donde las mujeres se sirven de las fuentes termales para trenzar sus cestas y cocinar. La población indígena de Papúa Nueva Guinea entiende el mundo físico como un reflejo de un ente más complejo, más sutil y más duradero, si bien invisible, que se llama energía. La tierra, el mar y el resto de los componentes de la existencia están entrelazados y conectados en todos los ciclos de la vida. Creen que el ser humano pertenece a la tierra y no al contrario. Es ella quien lo alimenta, lo sustenta y lo instruye. Es el pilar de la cultura, lo que conecta a la humanidad con su pasado, su presente y su futuro. En el siglo XVI, cuando las aves del paraíso llegaron a Europa, en forma de especímenes disecados, sin alas ni patas, se consideraban seres angelicales que volaban eternamente y se alimentaban del rocío y del néctar de la luz del sol. Casi todas las especies que existen se encuentran en Nueva Guinea, como este macho de ave del paraíso de las tierras altas occidentales. Estas espléndidas aves no son la única especie asombrosa que se oculta en los escarpados valles y las gargantas de este país. Un ave incapaz de volar recorre los bosques primarios de las cordilleras. Los casuarios son tremendamente solitarios y tímidos, pero son capaces de infligir heridas mortales si se les provoca. Entre sus 3 dedos cuentan con una uña larga y afilada, lo que los convierte en una presa codiciada por los cazadores indígenas que utilizan esa uña como arma en sus hachas de daga. Los hombres de la tribu Uli, conocidos por sus exóticos tocados,
con sus hachas de daga, los arcos largos y las flechas, están entre los guerreros más feroces del país. Auténticos especialistas en el arte de la guerra, son celosos guardianes de su modo de vida. Un uli nunca huye del combate. La tierra, los cerdos y las mujeres son los pilares en los que se basa la riqueza de un hombre, y los uli están dispuestos a morir por todo ello. Los niños de esta tribu comienzan su formación a los 7 años. Recorren un largo camino que comienza apartándose de sus familias para quedar a cargo de un anciano diestro y sabio, el mambo. Para ganarse su tocado, los niños deben dejar crecer su cabellera, lograr la autonomía y adquirir las habilidades necesarias para poder mantener a sus futuras familias. Para que el cabello crezca hasta la longitud deseada, los mambos suelen utilizar hechizos. Los pequeños deben mantener el pelo húmedo en todo momento y a lo largo de los años aprender a cazar, a cuidar los jardines y a construir casas. Cuando llegan a la edad adulta, los hombres uli más ambiciosos pueden crear su propio clan. En la sociedad uli, este cambio político se paga con sangre, ya que el joven uli tendrá que matar a uno de los jefes ancianos para ocupar su lugar. Para lograrlo, deberá tenderle una emboscada a su rival cuando esté cuidando el jardín. En Papúa Nueva Guinea, la segunda isla más grande del mundo, se encuentra la tercera selva tropical húmeda en extensión. Gracias a sus más de 90 metros de alto y casi la misma anchura, las cataratas Bibi son los saltos de agua más espectaculares del país. Los bosques acogen a unas 190 especies de mamíferos y a otras 750 de aves, y la mayoría de estas últimas no existen en ningún otro lugar del mundo. El lago Kutubu se extiende por todo el territorio de transición entre las tierras altas y las tierras bajas. Recorre una serie de valles que están separados por escarpadas lomas de piedra caliza, donde la vida se abre paso en todo su esplendor. Los dendrolagus, o canguros arborícolas, son unos macropódidos muy particulares que se han adaptado a la vida en los árboles. De las 14 especies que existen, 12 viven en esta isla. Debido a la pérdida de su hábitat y a la caza, la cantidad de ejemplares se ha reducido de forma drástica en los últimos 30 años. Según cuenta la leyenda, el lago Kutubu se creó cuando una mujer taló una higuera mientras buscaba agua.
Todo aquello que tocaba el árbol, las raíces, el tronco y las ramas, se convirtió en agua. Como ocurre en muchas otras zonas del país, la tribu Foi del lago Kutubu conoce a la perfección su entorno. Saben qué árboles proporcionan la madera más adecuada para construir sus casas y canoas y cuáles son los mejores lugares para pescar cangrejos y otros peces de gran tamaño como la perca gigante. Celosos protectores de sus recursos naturales, los Foi han creado un estrecho vínculo con la naturaleza en todas sus formas. En realidad, es posible considerar a los indígenas los primeros activistas medioambientales, ya que para ellos la propia vida radica en la conservación. El cuscús es un marsupial muy tímido de costumbres solitarias, codiciado por su carne y su piel. Su amplia distribución, junto con su capacidad para prosperar en multitud de entornos, unido a la falta de depredadores naturales, ha permitido que prolifere en la isla. Durante la ceremonia Sing Sing, los hombres de la tribu Foi visten sus mejores galas. Se adornan con las plumas de casuario más delicadas, colmillos de cerdo y collares de picos de cálao y conchas de erizo de mar. La danza de los hombres es sencilla y en ocasiones les piden a sus ancestros que los bendigan con una vida en la que abunden los recursos del entorno. La vida aquí no siempre ha sido tan pacífica. La Segunda Guerra Mundial hizo que el país se convirtiera en uno de los principales escenarios de la batalla por el dominio del Pacífico. El ejército japonés llegó primero a Nueva Irlanda en 1941 y poco después a Nueva Bretaña. Allí, en Rabaul, establecieron su base principal de la cuenca del Pacífico Sur, y el ataque a Puerto Moresby se produjo en mayo de 1942, en la que se convertiría en la fase posterior de su plan general para controlar Nueva Guinea. El 8 de enero de 1943, del aeródromo de Seven Mile Drome, cerca de Puerto Moresby, despegaron 7 B-17 para bombardear un convoy del ejército japonés en el Golfo de Huon, cerca de Lae. Mientras sobrevolaban el objetivo, los misiles antiaéreos comenzaron a disparar e interceptaron a los cazas. Este B-17 fue el segundo en bombardear el lugar, y los misiles antiaéreos consiguieron alcanzarlo. Se dañaron 2 motores y la parte delantera del fuselaje, y 2 tripulantes resultaron heridos. Los pilotos no podían elevar el avión ni volver. Tal y como recordaba Dow, íbamos directos a un pequeño valle y no podíamos elevarnos para sobrevolar las montañas. Entonces supe que era solo cuestión de tiempo.
El aterrizaje forzoso se produjo a unos 160 kilómetros por hora y provocó la rotura del fuselaje por detrás de donde estaba la radio. Un grupo de exploradores de Papúa y el integrante de un comando australiano, Air Adan, fueron los primeros en llegar al lugar del aterrizaje. Se trasladó a los tripulantes a Puerto Moresby, pero el operador de radio, Robert Albright, falleció a causa de las lesiones. Entre la densa niebla que atrapa el altiplano de Morobe, parece que hace mucho que se paró el tiempo. Estas montañas están habitadas por una tribu cuyo ritmo de vida no se ha transformado desde hace siglos. Otrora temida por sus violentas incursiones en las aldeas que se situaban en los valles más bajos, la tribu Anga hace tiempo que vive oculta, protegiendo con celo sus prácticas rituales, sus costumbres y sus creencias.
Los espíritus, según la ecología sagrada de los indígenas, nos susurran al oído si estamos dispuestos a escuchar. La niebla se encarga de reflejar su presencia. Sin embargo, estos espíritus del bosque no son los únicos que velan por la tribu. Los Sangha momifican a sus muertos. En una ceremonia ancestral, los miembros de la familia convierten los cuerpos de los seres queridos en cadáveres momificados que se colocan posteriormente en un saliente rocoso que domina la aldea. Al colocarlos en un lugar elevado, las familias sienten que sus ancestros los están protegiendo. Un macho de ave del paraíso azul canta para hacerse notar. Durante la estación seca, este macho polígamo llevará a cabo impresionantes rituales de cortejo ante las hembras que le presten su atención. Los tambores kundu, fabricados a partir de un tronco hueco de madera cubierto en la parte superior por piel de lagarto o de cuscús, han desempeñado siempre un papel importante en la historia de los pueblos de Nueva Guinea. Aunque ahora forman parte de la ceremonia Sing Sing, en otra época los tambores kundu marcaban de forma ritual el comienzo de una batalla inminente contra tribus vecinas que habitualmente se libraba por el dominio de los territorios.
Los acuerdos de paz que se alcanzaban entre las diferentes tribus solían venir acompañados de formidables ceremonias rituales en las que a menudo se sacrificaban cientos de cerdos, en las que se bailaba y se cantaba a fin de celebrar el nuevo periodo de paz. En las tierras altas occidentales, como en el resto de la isla, la cultura tradicional es el nexo que mantiene unidos a niños y ancianos, a familias y parientes lejanos y a las tribus de todo el país. Actualmente, sin embargo, el futuro de estos pueblos es incierto. Un informe publicado recientemente por Chatham House considera que Papúa Nueva Guinea es el segundo exportador de madera tropical del mundo y la mayor parte tiene como destino China. La corrupción y la debilidad del sistema de gobierno, unidas a la influencia de las empresas madereras, han permitido que se produzca una tala masiva e ilícita de los bosques. Se considera que el 70% del producto maderero es ilegal, a pesar de que el 95% de las tierras son propiedad de las comunidades indígenas del país. Según Global Witness, el gobierno es en gran medida cómplice de la mayor apropiación de tierra de la historia moderna a través de los fraudulentos acuerdos de arrendamiento de tierras a empresas. En los países en vías de desarrollo de todo el mundo, la globalización no solo no ha logrado facilitar la integración y la armonía, sino que además ha arrasado culturas enteras. De nuevo, hay que recurrir a las palabras que escribió el antropólogo Wade Davis. Reconocer la maravilla de otras culturas es reconocer que otros pueblos contribuyen a nuestra herencia colectiva, al repertorio humano de ideas, creencias y adaptaciones. El mundo en el que vives es simplemente un modelo de realidad. El resto de las culturas no son intentos fallidos de ser tú, sino manifestaciones únicas del espíritu humano. Los seres humanos han deteriorado el equilibrio natural, que es cada vez más débil. Durante el siglo que transcurre, tenemos la obligación de luchar por el planeta, por la última selva, por los derechos del ser humano y de los indígenas. Se nos acaba el tiempo. Hemos visto desaparecer algunos de los ecosistemas más hermosos y con mayor diversidad biológica, numerosas masas de agua dulce y océanos. La corriente mundial en pro de la conservación ha logrado mitigar la extinción masiva de culturas y especies, pero está lejos de detenerla. La educación medioambiental es la única arma que nos queda para lograr la supervivencia del ser humano. Barú es el hijo de Anjo, de la tribu Kobialinge. Desde lo alto de las lomas que rodean su aldea, puede ver el horizonte. Representa a una nueva generación, una nueva esperanza, una nueva perspectiva de un futuro mejor, en el que las personas sean capaces de prosperar y cuidar de ese entorno del que dependen para sobrevivir. Se pregunta si la humanidad tendrá a Papúa Nueva Guinea en el recuerdo.